En este corto video, muchachos, les va a quedar el análisis postmercado del día viernes 30 de mayo. Como recordarán, este día estuvimos operando juntos tanto la sesión de Londres como la sesión de Nueva York. Vamos a hacer replay por aquí. Vamos a hacerlo un poquito antes de que empiece Londres. Ahí. Listo, chicos. Entonces, eh, nosotros veíamos que hace varios días se estaba formando una estructura bajista, ¿cierto? Justamente el día de ayer vimos que esa estructura bajista fue quebrada, ¿sí? Tal vez el mercado nos estaba queriendo decir que ya las ventas se detuvieron en este punto y a partir de ese quiebre de estructura, pues íbamos a poder encontrar oportunidades en compra, ¿cierto? A favor de la estructura. Sin embargo, también vimos que este impulso que tuvo el día de ayer, el cual rompió la estructura, fue bastante grande, ¿cierto? Si tiramos un Fibonacci, nos íbamos a dar cuenta que el 50% estaba aquí, 60 y 70. Esos porcentajes estaban en medio de un vacío que era bastante grande de la temporalidad de una hora, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue bajarnos a 15 minutos y proyectar unas posibles ventas, chicos. Aquí si me bajo a 15 minutos me voy a dar cuenta que el vacío es un poquito más pequeño. Igual, este inicio del vacío sigue estando con muy buena zona de descuento, más o menos 50%, 60% de descuento. Y en Asia, chicos, vimos esta manipulación del high de Nueva York. No había divergencia, ya que en el índice también había manipulado ese low de Nueva York. Sin embargo, ahí teníamos la manipulación, que de acuerdo a la teoría nos dice que después de una manipulación vendrá reversión. De acuerdo a eso, chicos, también en el mismo horario de Asia vimos el rompimiento de la estructura, ¿sí? Se dio más o menos a eso de las 11 de la noche, rompió la estructura. Ya en ese momento, chicos, yo ya debería estar en 5 minutos, porque ya tengo mi confirmación de 15. Vamos a bajarlo mejor a 5 para ver el rompimiento. Entonces, aquí, donde yo tengo esa línea, se genera el rompimiento de la estructura. Se genera, como les digo, más o menos 11, 11 y 30 de la noche, hora Nueva York del día de ayer. Y cuando nos despertamos a Londres, vamos a retroceder un poquito, perdón, adelantar un poquito. Cuando nos levantamos a Londres, chicos, ahí ya estamos dentro de Londres. Nosotros nos dimos cuenta de ese rompimiento de estructura. Fijamos que aquí estaba el orden en quiebre. Faltaba la última señal de ese posible orden en quiebre. Sin embargo, nos dimos cuenta que sobre el orden en quiebre también habían un par de vacíos que estaban interesantes. Hacer una entrada justamente en el orden en quiebre, chicos, aquí implicaría dejar por fuera parte de este vacío y naturalmente el high, ¿cierto? Es por eso que yo busqué estas dos zonas que estaban un poquito más arriba para que ahí, para ahí proyectar más o menos mi punto de entrada, ¿sí? Es decir, el mercado podría venir aquí, tocar el orden, yo no creo que hubiera entrado en ese punto, yo lo hubiera dejado a ver si el mercado hubiera subido un poco más, igual existiendo la posibilidad de que toque el orden y se vaya, ¿cierto? Pero son consideraciones que uno tiene en cuenta a la hora que está en el mercado en vivo. Lo que podemos ver, chicos, es que el mercado terminó bajando. Miren, no se acercó ni poquito a la utilización del orden en quiebra del lado contrario. Entonces, encontramos buena dirección, pero no, el mercado no nos dio un punto de entrada que se acomodara a nuestro setup, ¿ok? Entonces, en ese momento decidimos irnos a descansar, irnos a dormir y bueno, ya para mirar cómo se acomoda el mercado ahorita en Nueva York. En Nueva York, chicos, déjenme yo hago replay nuevamente. Aquí. En Nueva York, chicos, vimos el mismo Fibonacci en la temporalidad de una hora. Nos dimos cuenta que el mercado en Londres llegó o hubiera llegado hacia nuestro objetivo final, el que nosotros proyectamos en Londres, el que confluía con el 50% de descuento, ¿cierto? Aquí nos hicimos una pregunta muy importante, chicos. El mercado ya tenía el 50% de descuento, pero ¿podría bajar un poco más? Sí, podría bajar un poco más, ¿cierto? Porque tenía el 60 y 70
hacer un retroceso un poquito más profundo que marcara el final de las ventas para buscar las posibles compras. Entonces, en ese momento, recordemos que, vamos a pararnos a 15 minutos, recordemos que había una noticia de alto impacto a las 8:30 de la mañana, hora Nueva York, chicos. Vamos a adelantar un poquito el mercado. Ahí empieza la sesión de Nueva York y justamente esa última vela, chicos, o todo ese movimiento es generado por la noticia de las 8:30, ¿sí? En ese momento nos dimos cuenta, venga, yo retrocedo un poquito más. En ese momento nos dimos cuenta que había roto estructura, ¿sí? Más o menos por ese lado. Bueno, ya que salía ya en 5 minutos. Listo. 15 minutos, mi confirmación de 15 minutos, chicos, sería la activación del inicio del vacío, que confluía con el 50% que estaba justamente acá. Ya podría bajarme a 5 minutos, buscar dónde estaría el orden en quiebre. Para mí estaría por aquí. Aquí se genera el rompimiento. Recuerden que todo ese movimiento lo hizo la noticia. Entonces, debíamos esperar que pasara la noticia para poder tomar una decisión. En ese momento, chicos, algo que me hizo dudar a mí para las compras fue que con este high de Londres yo estaba viendo una divergencia. Aquí no lo había manipulado y en el índice ya había sido manipulado, entonces era una divergencia hacia la venta, ¿cierto? Que iba obviamente en contra de nuestra proyección inicial, que era compra. Sin embargo, 5 minutos después se dañó la divergencia. Ahí no fue. Ahí. Con esa vela, chicos, se dañó la divergencia, pero de igual forma seguíamos contando con una manipulación del high de Londres, ¿cierto? Nosotros bien podríamos esperar, si nos convencían las compras, que el mercado tocara el orden en quiebre para buscar la posibilidad de compras, pero habían un par de cosas que me generaban ruido, ¿cierto? Una entre ellas era la manipulación del high de Londres y lo otro lo que vimos en la temporalidad de una hora y era que el mercado podría dar un retroceso un poco más profundo para dar un descuento un poco mayor, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, chicos, nosotros tomamos como posible confirmación para ventas la manipulación de ese high de Londres en 15 minutos. Y en 5 minutos, que es la temporalidad en la que estamos, ya simplemente era ubicar dónde podría estar el rompimiento de estructura y el quiebre del order block. Lo ubicamos donde les dibujé ahí ese círculo. Y ya esperábamos que el mercado rompiera aquí, rompiera la estructura y quebrara el order block, viniera a utilizar el order block quiebre por el lado contrario y ahí podríamos tener una posible venta, ¿cierto? Digo posible porque el mercado está dando direcciones hacia ambos lados, entonces es una decisión que muchas veces yo personalmente espero hasta el último momento para poder tomar, dependiendo de lo que genere más confianza en mí. ¿Listo, chicos? Entonces, adelantemos el mercado, veamos cómo se genera el rompimiento de estructura. Esa vela, chicos, hace el rompimiento de estructura y a su vez me quiebra el orden, ¿sí? Vamos a adelantarlo un poco más. Ahí intenta llegar al orden en quiebre sin éxito, pero vemos que en esas últimas 3 velas se genera un vacío, que es donde yo pongo aquí esta línea. Es decir, que mi posible punto de entrada inicialmente era en la activación del orden en quiebre por el lado contrario. Ya cuando yo vi que el mercado dejó ese vacío, pues yo cambié de decisión y decidí colocar mi punto de entrada o proyectar mi punto de entrada en el vacío, ¿ok? Vamos a ver, ya había calculado mi lotaje, el stop loss era un stop loss más o menos de 15, una proyección de 35 pips de take profit, una operación 1 a 2.34 con muy buen riesgo-beneficio. Vamos a ver, porque la siguiente vela intenta subir un poco y la siguiente vela, chicos, no, esa no, la siguiente, es la que alcanza a tocar el vacío, el inicio del vacío. Yo entré un poquitico más abajo, justamente ahí donde tengo mi herramienta riesgo-beneficio. Ahí tocó el vacío, chicos, o es aparentemente lo que vemos. Ahí llegó al precio de 33.14. Creo que el punto de entrada de Jairo era 33.12, si no recuerdo mal. Pero bueno, a Jairo no le alcanzó a tocar la orden límite, mientras que yo entré justo en ese punto, chicos, un poquitico antes de mi punto de entrada proyectado. Recuerden que yo tengo una consideración, es tomar a veces, en algunas ocasiones, la entrada un poquito antes de mi punto proyectado.
¿ok? Ahí yo estoy dentro, chicos, con un stop loss, recordemos, de 15 y un objetivo más o menos de 35 pips. Vamos a ver, ahí el mercado baja fuertemente. La siguiente vela también baja, termina un poquito más arriba de donde, del punto más bajo de esa misma vela. Yo en ese momento, chicos, cuando sale esta vela, que me movió cerca de 20 pips, yo en ese momento decido hacer break-even, porque consideré que ya había movido bastantes pips y era muy pequeña la probabilidad de que se devolviera, ¿ok? Entonces lo que decidí en ese momento fue hacer break-even, ya tenía mi operación asegurada, vamos a ver qué pasa más adelante, el mercado se queda en ese punto, como si aquí hubiera una especie de resistencia que no lo dejara bajar, y en ese punto, chicos, yo identifico que aquí hay un vacío, mi break-even está por encima de ese vacío, yo sigo manteniendo el break-even en mi punto de entrada, vamos a ver, bueno, en ese momento ya yo había bajado mi break-even, y lo había bajado más o menos a nivel del vacío, un poquitico más abajito, ¿sí? Como recordarán, vengo de varias pérdidas en este mes, entonces lo que procuro hacer con esas decisiones que tomo es tratar de pagarme el día, asegurarme un poco de profit para ir reduciendo esa pérdida que he tenido a lo largo del mes. En ese punto, chicos, me saca en break-even, y ahí regresa y toca el vacío, ya me saca en break-even, como les digo. Vamos a ver qué hacen las siguientes velas, vamos a quitar el replay. Y vemos, chicos, que las siguientes velas terminan por regresar a nuestro punto de entrada, más o menos a nuestro punto de entrada. Ahí se queda como pensando un momento. Ahí parece tener fuerza alcista, chicos. Esas velas, esas últimas velas parecen tener fuerza alcista, pero igual ya en ese momento estamos por fuera de nuestra operación. Salimos en break-even el día de hoy, así como el día del miércoles, creo que fue. Entonces, logré recuperar un poco las pérdidas, chicos. Pasé de estar perdiendo 3,2% en el mes a estar perdiendo más o menos como un 1%, un poquito menos del 1%. Entonces, vean que es mucha la diferencia, ¿sí? Y esa es la intención de la que yo hago por hacer break-even, ir recuperando, ir pagándome para ir recortando un poquito esas pérdidas, ¿ok? Igual seguimos negativos en el mes y así lo vamos a cerrar, pero no es lo mismo un 3,2 a un 1 o 1,5, ¿ok? Y listo, chicos, ese fue el análisis postmercado del día de hoy.